aquí en el clase siempre, pero ahora vamos a porque creo que con esto ya estamos igualados, ¿no? Ya tenemos retraso con... Entonces vamos a empezar, querido. Estas infecciones del tracto respiratorio superior corresponden a todo lo que está por encima de los pulmones. Es decir, si nos vamos desde aquí, nasofaringe, faringoamigdalitis, incluso entran sinusitis, más abajo traqueitis, bronquitis, hasta bronquiolitis, laringitis. Llega a la misma masa desde los pulmones, eso ya es infección respiratoria baja, ¿ya? Y ahí están las neumonías y bronconeumonías. Entonces esto realmente son varios tipos. Fíjense, para facilitar, digamos, la comprensión de este tema que es tan grande, en pediatría en general se la agrupa en síndromes, porque esta es una de las patologías más frecuentes y ahora están viendo en todo lado y todos resfriados. Por si acaso, si alguien quiere toser, no van a hacer hacia adentro, salgan calladitos y vayan a crecer afuera, ¿ya? Estamos pasando una ola terrible donde está circulando el virus de la influenza terriblemente, chicos. Están con mialgias, artralgias, con vómitos, de todo así, horrible. Entonces, les decía, va agrupadas en síndromes, y estos síndromes son rinofaringitis, faringoamigdalitis, otitis, laringotraqueobronquitis y bronquiolitis, que son, digamos, los que tienen trascendencia y lo vamos a ver hoy día, ¿ya? Aquí nos muestra muy rápidamente los virus que pueden afectar, por ejemplo, a esta zona de la rinofaringitis, de aquí así hasta faringe, ¿ya? Rinofaringitis, fíjense que pueden ser virus en la gran mayoría y algunas bacterias también pueden causar este problema. Entre los virus aquí, fíjense, está el virus de la influenza, de la parinfluenza, sincitial respiratorio, el coronavirus, adenovirus y el virus y el herpevirus. El herpevirus es, no está un temita aparte, pero les adelanto, el herpevirus es un cuadro que produce una rinofaringitis, es decir, una especie de resfriado, pero además se caracteriza por ser el herpevirus, se caracteriza por la presencia de aftas en la cavidad oral, en el paladar, en la lengua, toda la faringe, cuando es muy grande la faringina, y además es un cuadro bien fuerte, 39-40 grados, que los padres se recontra asustan, llevan de un médico a otro médico y le dicen que es virus, pero sigue el niño. Y el último, que sea, le dé lo que le dé, ese es el salvador, porque más o menos le da ese fue el capo, ¿no? El resto no servía, pero es así esto, el herpevirus. Produce la gingivoestomatitis herpetiforme, ¿ya? Que es un cuadro así terrible. Las bacterias que anidan en este espacio de la rinofaringe son particularmente el estreptococo o beta hemolítico, o sea, el hemolítico de tipo A, el Haemophilus influenza, que ya saben ustedes está en receso por la vacuna, y la Bordetella pertussis, que es la causante de la tosferina. Ahora, de la faringoamigdalitis, más abajo, aquí en las pausas, faringe y amígdala, porque este otro era rinofaringe. Aquí la mayoría más bien de los gérmenes son bacterias y los menos son virus, ¿ya? Entonces, sin embargo, fíjense que aprendíamos antes, no sé, tal vez ustedes ya no, pero que cuando hay membranas y hay pus en amígdalas es bacteriano, eso aprendimos.
y que el resto, si está libre de esto, es virus. Y no siempre es así. Puede haber, las bacterias pueden producir membranas indentas, lo mismo que los virus, pero en menor proporción. Si es así, la proporción es mínima en los virus, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las bacterias más comunes y frecuentes de la faringoamigdalitis? Número 1, saprófito, que vive todo el tiempo aquí en las fauces, es el estreptococcus del grupo A, el causante de las amigdalitis, de las faringitis. A partir de ahí, todo es extremadamente raro. Así, hay una brecha terrible. El estafilococo, que es un oportunista, y el que produce la difteria, también que agarra las fauces. ¿Okay? Por las vacunas prácticamente no lo vemos. Ahora, pasamos al grupo de los virus. El virus Epstein-Barr, ¿qué produce, chicos? Mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa, que es una enfermedad propia del adolescente, transmitida, dice el libro, por el intercambio de saliva a través de los besos. Por eso es más en los adolescentes. Esto produce, la mononucleosis infecciosa produce, siendo virus, produce verdaderas implantaciones de las amígdalas con membranas de tipo purulento, pero es viral. Esa no lleva bacterias, ¿ya? Y hay hepatoesplenomegalia, acuérdense, hay esta erupción también, etc., ¿no? El adenovirus, el herpes simple, que es el causante de este que hemos dicho, de la gingiva-estomatitis herpetiforme, ¿ya? Este herpes simple, el virus Coxsackie, que hace unos 2 meses estaba de epidemia, es el que produce el síndrome mano-pie-boca. ¿Han escuchado, no es cierto? Que este año yo he visto poco, pero los otros años no existía, casi no había hace mucho tiempo, pero en esta última década ha hecho así pero increíble este síndrome. Eran cursos enteros quien se enfermaba. La característica de este síndrome mano-pie-boca, que es el virus Coxsackie, es que presentan vesículas particularmente en la palma de las manos, la planta de los pies y la cavidad oral. Pero al ver tanto, chicos, hemos visto que las formas severas es en todo el cuerpo. Pero la forma común de presentarse es mano-pie-boca, como es su nombre. Pero yo he visto este mismo síndrome con erupciones totales en todo el cuerpo, ¿ya? Es el virus Coxsackie, que tiene vesículas. ¿Y quiénes comparten vesículas en general? Es el virus Coxsackie y el herpes simple. Estos dos, ¿ya? Estos dos, no las bacterias. Entonces, cuando vemos a veces en retrofaringe particularmente, así una superficie medio así como de uvas, medio redondeado, son vesículas. Es viral, todas se quitan, ¿ya? Ahora, los agentes etiológicos de la laringotraqueobronquitis pueden ser bacterias y virus. Pero las bacterias han caído del cielo a la tierra, ya saben ustedes, el Haemophilus influenza. Este era el causante de estas laringitis horribles que teníamos pánico los estudiantes cuando hacíamos la guardia en cualquier hospital en el invierno, peor en el internado, era un pánico en mi época, porque llegaban grado 3 y en cuestión de minutos se morían. Y era el Haemophilus influenza, que producía estas obstrucciones así tan severas en un minuto, los pacientes llegaban a morir. Entonces era un terror. Y la literatura siempre dice, este es potencialmente fatal. Pero por suerte esto ya lo vemos, porque el Haemophilus influenza está en la pentavalente, ¿no es cierto? Entonces la gran cantidad
de etiología de estas laringotraqueobronquitis en la actualidad es virus. El libro todavía menciona un 85%, pero en este momento es así altísimo como el 98% o más, que son exclusivamente virus. ¿Ya? Estreptococcus y estafilococcus prácticamente no se ven. Los virus para influenza, sincitial respiratorio, chikungunya. Bueno, aquí ya entramos un poco a desarrollar el tema y que menciona el libro que de todas las infecciones respiratorias altas, el 90% son de origen viral y solo un 10% de todas, está hablando, ¿no? En la suma, son de etiología bacteriana primaria, es decir, desde el principio era por una bacteria, ¿ya? Esto es en condiciones normales. Sin embargo, estamos saliendo, si se han dado cuenta ustedes, de una ola pequeña de resfrío, ¿no es cierto? Esta semana se nota que ha bajado algo en relación a la anterior semana, que era el rey. Entonces, cuando nos encontramos, aunque sea en una ola pequeña, la incidencia de los procesos respiratorios, chicos, son casi cercanas al 100% virus. Obviamente que hay unas cuantas que sí son de tipo bacteriano, o por complicaciones o por ser, como dice aquí, de etiología bacteriana primaria. ¿Ya? La incidencia es alta en absolutamente todas las edades. Es el principal motivo de consulta y la causa de ausentismo laboral, particularmente en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, donde nosotros aquí no teníamos casi influenza, pero los últimos años sí ha circulado ya varias veces el virus de la influenza y ahora sí está circulando el influenza, ¿no? Entonces, antes, pero Estados Unidos siempre tuvo, y el ausentismo laboral es grave porque la influenza es pues un cuadro, pero que te deja fleco, ¿no es cierto? 39, 40 grados, raquialgias, mialgias, cefaleas, de todo, y que al ser viral tiene un tiempo de duración, a veces de más de 5 días como mínimo, ¿no? Y la tos que se arrastra, etc. Es endemopidémica estacional y el reservorio fundamental es el hombre, es decir, una persona que contagia a otra. Seguimos con la etiopatogenia de estas vidas. La puerta de entrada, definitivamente, al ser virus o bacteria en el aire, es la nasofaringe, ¿verdad? Entra por ahí. La transmisión puede existir también por fomites, por contacto, que hay algunas leves agas, etcétera, ¿verdad? Y te metas, puede haber o por chupetes, lo que sea, las guapas. Puede haber también por contacto directo y el periodo de incubación siempre es corto, de 1 a 4 días. Es más frecuente los periodos cortos, 1 o 2 días, que 1 de 4 días, que sigue siendo corto, ¿verdad? Que encontremos más allá de esto es extremadamente grave. ¿Qué es lo que pasa entonces? Ingresa el virus, se prolifera en todo esto, se implanten las cosas del tracto respiratorio, rompiendo todas las barreras naturales de protección que tenemos. Cilios, los macrófagos que están agazapados, etc. Se disemina por proximidad. Entonces, si empieza aquí, muchas veces ataca toda la nasofaringe, sigue, puede diseminarse más abajo, ¿no? Y la sintomatología dependerá entonces de dónde se encuentra localizada la lesión. Lo más común, lo que tenemos ahora, queridos, el resfrío común, ¿verdad? Que se llama también rinofaringitis, algunos llaman coriza y también nasofaringitis. Los virus más frecuentes, este sincitial respiratorio, que es terrorífico. Hay que evitar que los niños tengan el primer cuadro, porque cuando tiene esto,
tienen una tendencia a repetir y además un poco alergizar en los pacientes, ¿ya? Influenza para influenza, etcétera, todos estos rinovirus, ¿no? El periodo de incubación, y hemos dicho bien breve, la anatomía patológica, edema, una congestión, se nos congestiona la nariz, la garganta, hay fenómenos de vasodilatación, gran producción de moco, al inicio casi siempre es de tipo hialino, ¿verdad? Así cristalino, estamos con epífora lagrimeando, estornudos, cosquilleo en la garganta, y puede haber mialgias, artralgias, todo este fenómeno de decaimiento. El tratamiento del resfrío es sintomático. El tiempo de duración depende de las defensas del huésped, del hospedero, ¿no es cierto? Si es una persona, por eso que en los jóvenes a veces es 3, 5 días, pero en la gran mayoría, hasta que desaparezca el cuadro, es mínimo 15 días. Mínimo 15 días, ¿no? Sintomático. Cuando digo sintomático, ¿qué debo dar? En niños es lo más seguro, ¿no? Paracetamol. Hablarle a la mamá que le dé mucho líquido, si son muy chiquitos que saquen los mocos que obstruyen, porque los bebecitos chiquitos son respiradores nasales por excelencia. En cambio nosotros, si esto está tapado, abrimos nuestra boca y respiramos por ahí, que no saben hacer eso. Entonces, un bebecito que tiene el moco trancado es capaz de experimentar problemas bien graves, hasta hacer cianosis, ¿no? Y la otra cosa que los papás siempre quieren, porque es tradición, que se le dé un antitusivo, que las flemas desaparezcan. Es obligación de ustedes orientar que la flema, que la tos es el mecanismo defensivo para expulsar las flemas. Que eso es importante, ¿verdad? Que boten. Y ellos se eliminan a través de tragar o de vomitar las flemas. Y se asustan ellas cuando vomitan las flemas, pero es la forma de eliminar de las flemas. Todo esto tenemos que tome abundante cantidad de líquidos. La faringoamigdalitis puede ser bacteriana en su gran mayoría, como ya hemos hablado. Puede ser viral. El periodo de incubación es de 2 a 3 días. Es endemo epidémico estacional. La faringitis, fíjense chicos, la faringitis puede afectar desde temprana edad, desde mesecitos. La faringe se pone congestiva, edematosa, es capaz muy frecuente de producir vómitos y fiebres elevadas y ser de origen bacteriano. En cambio, la amigdalitis en general ya ataca a niños más grandes, por encima en la gran mayoría de los 2 años de edad, 2, 3, 4. El primer episodio, si no ha sido bien tratado, generalmente va seguido de recurrencias, es decir, con una tendencia a la cronificación, ¿no? En los pequeños. Pero ¿qué pasa después? Que existe una regresión fisiológica más o menos a los 8 años. Esas amígdalas que estaban grandes, hipertróficas, por tanto episodio, tienden a regresar y bajan su dimensión, y es la época de hacer un buen tratamiento para evitar que se cronifique, pero en general es muy difícil. ¿Cuál es la clínica de la faringoamigdalitis? Parecida al del resfrío, pero aquí sí hay una fiebre elevada persistente, 38, 39, 40 grados. El malestar general es franco, pero así no tienen aliento de nada, quieren estar en la cama, no quieren levantarse, vomitan, hay un decaimiento, les duele, hay disfagia, odinofagia, dificultad, vómitos frecuentes en lactantes, mialgias, artralgia, cefalea y linfadenopatías, generalmente las submaxilares, la sublingual
o de la cadena cervical cuando son más grandes y primeros. Que haya un examen físico, faringe congestiva, edematosa, con o sin exudado. La mayoría, les vuelvo a repetir, bacteriana. Seguimos con la clínica. Si examinamos, amígdalas están grandes, crecidas. Nosotros podemos encontrar como erosiones donde hubo antes, digamos, focos así de franca, lentos, ¿no? A veces están pustulosas, petequiales y secretantes, y cuando es así, se denomina amigdalitis mitásica, ¿ya? Es una mitásica. Y es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Pero la presencia de vesículas, ya saben ustedes qué quiere decir, viral, ¿no es cierto? Entonces, cuando está por el herpes y está llenita de amígdalas, todas las fauces, a eso se llama herpangina, herpevirus. Sin embargo, muy parecida a la herpangina, también me puede hacer el virus Coxsackie. ¿No es cierto? Hemos hablado de eso. El Coxsackie también. Pero lo típico es de la herpangina. Hay adenopatías locales, palpables y dolorosas. El diagnóstico es sencillo porque es clínico, no necesitas hacer otra cosa. Cultivo solamente está justificado en casos de resistencia, que digamos ya no responde a los antibióticos de primera línea, pasamos al siguiente si quieren una citro y a veces no responde y ahí sí yo estoy autorizada a cultivar. O en casos de resistencia, ¿no? Las complicaciones son supurativas, es decir, por continuidad, absceso periamigdalino, sinusitis, otitis media, retrofaringeo, que es grave, porque a veces comprime y se puede volver séptico esto. Y los no supurativos son los de tipo autoinmunitarios inmunológicos, como por ejemplo la fiebre reumática, que por padecer, digamos, cuadros o estreptocócicos y la glomerulonefritis aguda pueden presentar. Estos son los de tipo inmunológico, no superativos. El tratamiento son los derivados de la penicilina. ¿Cuáles son? No le van a pinchar benzatínica, sódica, ¿verdad? Sino derivados, estamos hablando de la simple amoxicilina cuando es un cuadro inicial, a las dosis que ustedes conocen. O puede ser un macrólido de primera línea. Pero si ya hay un problema que ya no responde bien, puedo utilizar amoxicilina con clavulánico o sulbactam, ¿no es cierto? Ya después. O puedo utilizar una citromicina. Y en el viral sintomático, la otitis media aguda, todo otitis media aguda, según el libro, debe ser atribuida por una etiología bacteriana. Y cuando vemos peor saliendo secreción purulenta, como tal, etc., muchas veces estamos en el campo y a veces ni siquiera tenemos otoscopio. Entonces, estamos autorizados a utilizar antibióticos directamente y no pensar podrá ser viral. Puede haber viral, pero es lo menos. Ahí sí ponemos antibióticos, ¿ya? Ponemos antibióticos. Generalmente va precedida de un resfriado. La mayor frecuencia es en menores de 8 años, pero eso es muy largo, dice aquí el libro, pero es demasiado. El frecuente es de 6 a 24 meses, es decir, un lactante de 6 hasta los 2 años. Ahí es bien frecuente. ¿Y por qué es frecuente a esta edad? Porque los más pequeñitos, gran parte están en posición horizontal echaditos, ¿verdad? Están en la cuna, vas a agarrar a la madre así, están en una de las razones
Además, puede ser por la posición anatómica que tiene, porque en el niño grande y en el adulto la trompa de Eustaquio es más inclinada. Están parados y es más inclinada, entonces drena con más facilidad aquí, ¿verdad? En cambio, en esta, el lactante la tiene más horizontalizada, este tubito de orina. Y además es más frecuente también cuando hay una historia familiar de los padres. El papá, la mamá, los hermanos han tenido, probablemente esto se transmite con genes. También este niño puede terminar con este tipo de lesiones. Mayor frecuencia en pobres desnutridos, etc. Entonces, esas son, y además su tejido linfoideo. Estos tienen desde toda la parte linfoidea, es más abundante en el lactante. Al hablar de etiología, las más frecuentes son el neumococo. Antes de la vacuna de la influenza, número 1 era hemófilis influenza. Pero una vez ya la vacuna está, por unos 10 años, pasa a ser el neumococo. También esto va a ir disminuyendo gradualmente por la administración de la vacuna antineumocócica que ya se está haciendo de rutina, ¿cierto? El hemófilis influenza en lactantes no vacunados. Y el estafilococo extremadamente raro. Las virales, todos los virus pueden ser adenovirus, influenza, etc., pero siempre en menor incidencia que las bacterias. Clínica, hay signos generales, todos los mencionados en la IRA, y los específicos, total intensa, llanto agudo en lactantes, otorrea serosa, y con la perforación timpánica, supuración. Fíjense qué es lo que pasa, chicos. Hagan de cuenta que aquí está la oreja. Aquí entonces viene, aquí está la oreja, el conducto auditivo externo choca con esto que es la membrana timpánica, ¿ya? Y detrás de la membrana timpánica tenemos la caja media, el oído medio, que es un lugar estéril, ¿cierto? Y cerrado, y aquí atrás el oído interno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una otitis media? Muchas veces hay una secreción aquí dentro de la caja media, y esta secreción, o si hay un proceso bacteriano, se contamina y se llena de líquido y más y más y más. Si está así, esta va se distiende y la presión aumenta por la presión de líquidos y el dolor es intenso. Ahora, se perfora aquí la membrana y este líquido purulento sale. Y es cuando sale la pus por acá, ¿sí? Entonces, una vez que se ha perforado, la tensión aquí adentro disminuye. Y eso es lo que calma el dolor y el niño sana. Pero las mamás más pobrecitas, las que viven en el campo, de pronto que veían a su agua llorar y luego calman, no, como que no le dan mucha importancia a esto, la secreción purulenta piensan que está mejor, pero el proceso continúa, ¿cierto? Por eso dice, con la perforación timpánica y la supuración al exterior, cesa ese dolor agudo. Que me muestra la otoscopía, me muestra esta pared del tímpano que yo estoy viendo de acá, abombada, muchas veces pulsátil, con los vasos bien dilatados, los capilares ahí visibles, hiperémicos, a veces con escoriaciones, con hemorragia, etc. Todo esto, o a veces incluso vemos perforaciones. ¿Cómo diagnosticamos? Con la clínica, con la otoscopía y el cultivo muchas veces de la secreción, ¿no? Pero esto no hacemos de rutina. Está indicado el cultivo
cuando, igual que la amigdalitis, cuando hay recidivancia o son crónicas. Pues dale, ya si está recidivante, le das amóxico, ya no te hace nada. Ahí tienes que cultivar hipersensibilidad. Las complicaciones son gravísimas, gravísimas. Fíjense, por la entrada y por la proximidad con meninges, con el encéfalo, ¿no? Entonces dan mastoiditis a todo el mastoide. Y la mastoiditis, chicos, es en general un proceso sistémico tipo septicemia. Así de grave es la mastoiditis. Puede dejar cuando hay perforación de mucho tiempo, todo sordera, meningoencefalitis. ¿Se acuerdan que dijimos que esta es una de las causas por la proximidad, por la mastoiditis? Hipoacusia, absceso cerebral y cronicidad y recidivancia, ¿no? El tratamiento, si es primer cuadro, yo puedo empezar con una simple amoxicilina, ver cómo va, o con un macróleo de primera línea. Pero si no hay buena respuesta, mejor yo agarro amoxicilina con clavulánico o sulfato, ¿ya? Y cuando no responde, puedo utilizar la cefalosporina, cefalexina, cualquiera de esos de vía oral, no inyectable, ¿no? A veces es necesario por esto, especialmente en Estados Unidos, hacen meningotomía, estos tubitos de drenaje, etc. Bueno, aquí vamos a pasar a este tema que era tan escabroso. Ahorita vemos todavía, pero ya no es la angustia de antes, de la laringotracheobronquitis, que se la llama también laringitis aguda. O otro sinónimo es pseudo-Krupp. ¿Saben lo que quiere decir Krupp, chicos? ¿Nunca han escuchado? Tal vez a alguien se le viene, pero digamos, cuando yo era madre joven, era común, nadie decía laringitis, todos decían pseudo-Krupp o falso Krupp. Ese era el nombre de esto, ¿no? Está con Krupp, ya queríamos morir porque hacían alusión a esto. ¿Y de dónde viene ese nombre? Viene Krupp, era el nombre de la difteria. ¿Ya? Quería decir difteria. Entonces, las abuelas que vivieron en este tiempo, no abuelas de ustedes, de mí, digamos, que vivieron en ese tiempo, vivieron situaciones de epidemia, de polio, de tosferina, de difteria, de tétanos, de todo eso. Vivieron esa época. Y cuando la difteria ya llevaron, entonces la mayor parte es pausear, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, puede haber una presentación la laringe. Cuando había esta difteria laringea, la membrana penetraba hacia la laringe y producía una disfonía tan terrible y producía esa sensación de desesperanza que hacían, ¿no? Esto, porque ahí estaba tapando el conducto para entrar el ingreso de aire y los pacientes morían asfixiados generalmente con la difteria laringea, ¿ya? Entonces, ya hubo las vacunas, desapareció en gran manera todas estas cosas, pero quedó en la memoria de las personas antiguas y ya les explicaban que no era difteria. Basta que los escuchaban a los chicos con estas disfonías, con este estridor, les decían que está con pseudo-Krupp. De ahí viene, pero ahora como que ya nadie más, las generaciones nuevas, ya no saben manejar este término, ¿no? Por eso aquí dice, también se la llama laringitis, a la laringotracheobronquitis y falso Krupp, así lo describe el libro, y eso fue generalizado. Fíjense qué dice en el primer párrafo. Es una infección aguda potencialmente fatal. Potencialmente fatal. Particularmente esto hacía alusión a
cuando estaba vigente el hemófilis influenza. Es el que hacía, porque hacía la epiglotitis y es verdad en un trago, ¿ya? El inicio es brusco, así repentinamente, está bien, el niño está resfriadito durante todo el día, pasa bien, un poco ronquito, pero por la noche empeora grave, ¿ya? El inicio es brusco, con obstrucciones en la vía aérea, hay tos perruna, la tos perruna es la tos ronca, es tos ronca. Hay disfonía, ¿saben lo que quiere decir disfonía, no? Estridor laringio y dificultad respiratoria cada vez más grave, más grave, más grave, más grave. Es frecuente en invierno y en el otoño y la edad de mayor afectación de 6 meses, el libro dice a 3 años, porque este grupo etario de 3 años era el predilecto desde los 2 años del hemófilis influenza, ¿ya? En cambio, ahora vemos solo en los chiquititos, en estos lactantitos menores de 6, 7, 8, 9, un año, pero ya no vemos en general esto que era un terror. La mayoría de estos pacientes que enferman no son como en las otras enfermedades, en el sarampión y todo, generalmente son niños con la inmunidad de primera, ¿verdad? Pero estos no, todo lo contrario, son más bien niños bonitos, bien cuidados, rosados, gorditos. Sin embargo, son los que más enferman, ¿ya? Por eso dice más en estróficos, bien nutridos y mayor en el sexo masculino, 2-1. La etiopatogenia y anatomía patológica. ¿Ven, chicos? ¿Sí? La etiología viral es en más del 90%. El virus sincitial respiratorio y la influenza. El virus de la influenza, perdón. Adenovirus, virus de la parainfluenza. Y las bacterianas son menos del 10%. El hemófilis influenza y el Corynebacterium tuberculare. Esto ha bajado hartísimo, hartísimo. Se sigue mencionando esto porque hay poblaciones pobres en el mundo que no tienen buena cobertura de vacunación. Pero en los lugares donde la cobertura de vacunación es adecuada, esto baja terriblemente, ¿ya? La mayoría ahorita es como el 98% son vivos. La parte clínica, hay una clasificación morfológica o anatómica donde dice, la clasifican en supraglótica, por encima de la glotis, la epiglotitis, estas dos, supraglótica o epiglotitis, producidas fundamentalmente por el hemófilis influenza, y en niños de 2 hasta 7 años, eran en grandes. La glótica es directamente esta parte donde encontramos a la glotis, donde están las fauces, la difteria. Y la laringotraqueobronquitis es más abajo, agarrando laringe, tráquea y bronquios, ¿ya? Esa es, fíjense, en la gran mayoría es viral y en niños más pequeños. Esta clasificación, sin embargo, el libro mismo dice, no sirve porque no hay pues procesos así respiratorios. De aquí a aquí es este que ve, de aquí el otro. De aquí no te puedes pasar de esta raya, no es así. Es todo un continuo, ¿no? Es una continuidad, sigue el proceso. Por eso dice, esta es más teórica. Existe edema, inflamación y obstrucción de la vía aérea progresiva, poco a poco, y se cierra por el edema. ¿Cómo es la clínica de la epiglotitis? Esta que era terrible. El inicio es brusco, como con fiebre elevada, dificultad respiratoria creciente. O sea, empezaban suave y después los papás ya se daban cuenta que su niño no podía respirar, se aterrorizaban e iban así por la noche, no importaba porque sentían que se iba a asfixiar y morir. Ese niño no podía estar, ¿no?
Al agravarse la obstrucción hay aleteo nasal, polipnea, cianosis y paro respiratorio inmune. La subglótica o la rinotraqueobronquitis casi es la que tenemos ahora, queridos. Esa va casi siempre precedida de un resfrío común, ¿ya? De una ira alta, de varios días de evolución. Sin embargo, la sintomatología, las madres dicen, se agrava después de la medianoche. ¿Por qué será? Chicos, ¿por qué creen que se agrave después de la medianoche? ¿Por el frío? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Se acuerdan del ritmo circadiano, cierto? ¿Sí? ¿Cómo es el ritmo circadiano? ¿Cuándo baja al suelo el ritmo circadiano? En la noche, a medianoche, ¿cierto? No tempranito en la noche, sino después de la medianoche. Cae. ¿Y qué es eso? La producción del cortisol endógeno baja al suelo. El ritmo circadiano que vamos a pedir es así. Y entonces, no tiene. Acuérdense que el cortisol tiene sus efectos antiinflamatorios, etc. Y aquí se agrava. Por eso después de medianoche llegaban en la guardia, era grave, eso llegaban, pero a las 2 de la mañana, 1, 2, 3, así, aterrorizados con las guardias. Llegaban cuando llegaban grado 3, mientras estés entre o así, ya está, ¡pum!, se moría. Se cerraba, así de grave, ¿ya? Entonces se agrava en la noche o en la madrugada. Y fíjense, para nosotros valorar esto, clasificamos según la gravedad. Grado 1, el paciente viene solo con disfonía y estridor inspiratorio leve. El estridor es eso, ¿no? Es leve. El grado 2 es la disfonía ya más fuerte, moderada, ya se nota, con estridor y con esfuerzo, ¿no? Hace ya esfuerzo. El grado 3 ya es terriblemente grave y que pase el 3 al 4 es cuestión de todavía del 1 al 2 pueden pasar varios días, pero del 3 al 4 rápido, ¿ya? Hay disfonía acentuada en el grado 3, estridor en reposo, nosotros notamos esa dificultad así, ronca, ¿no? Y anoten por favor todos, chicos, porque si les pido que hagan esto van a ser completo. Disfonía acentuada, estridor en reposo e hipoxemia, aquí pone leve, más hipoxemia leve. Ya hay un poco de aleteo, decía, ¿no? Y el grado 4 es disfonía acentuada con estridor en reposo más hipoxemia severa. Y bueno, ¿ya? Más hipoxemia severa. Entonces, la sintomatología, nosotros encontramos toda esta variante de la sintomatología respiratoria, insuficiencia respiratoria, cianosis, polipnea, aleteo nasal, retracción intercostal, subcostal, depresión central, paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Así de grave. El diagnóstico diferencial en general se hace tomando en cuenta la disfonía, ¿ya? ¿Y cuáles son las situaciones que cursan con disfonía? Por ejemplo, es el cuerpo extraño. Cuerpo extraño o un tumor a nivel de laringe, ¿verdad? Un tumor, digamos una tuberculosis laringea, un tumor laringio, me da disfonía. Pero el cuerpo extraño es... en general hay el antecedente, ¿no? Que ha tragado algo, etc. Pueden ser tumores como papilomas, etc. El grado 1 y 2 se puede tratar en forma ambulatoria, ¿ya?
el grado 3 y 4 siempre es internación y es una emergencia, recontra emergencia, porque está en riesgo la vida de ellos. El tratamiento es reposo en cama, humidificación de ambiente. A veces estamos explicando a un campesinito, vas a poner tu humidificador o si no pones una ollita en el cuarto, y eso no tiene nada. Entonces, en esas circunstancias, ¿qué podemos hacer para humidificar? Se les dice que moje, tal vez ni tiene toallas, pero se moja en otros que sí podemos ver una clase media baja, que mojen toallas grandes o una frazada y pongan así mojadas en el dormitorio del niño. Entonces, durante la noche va a botar humedad, ¿cierto? Va a botar humedad. Es una forma de humidificar, digamos, en situaciones bien precarias. Posición semisentada, y si el paciente está internado muchas veces se necesita, si está así más, tapamos, poner el cuello en hiperextensión. Alimentación líquida, blanda, fraccionada, muchas veces en las formas severas se ceda al paciente, pero es bien raro esto. La droga que está indicada es un corticoide, la dexametasona. Esas formas recontra severas, yo puedo utilizar hidrocortisona, la dexametasona, pero en la mayoría basta con dexametasona 0,5 a 1 miligramo kilo peso dosis. Nebulización se puede hacer con epinefrina racémica. La intubación está indicada en estos casos donde vemos que no está metiendo aire y nos damos cuenta por estos signos de expiración y porque no entra, no notamos en la auscultación la entrada de aire, ¿no? Y bueno, menciona traqueotomía, pero ahí mismo dice la traqueotomía es más es una situación de tipo heroico, así, no sé, medio aparatosa, que era indicada y salvaba vidas hace muchísimas décadas, cuando no había laringoscopios, no había intubación, y que ahora lo único que hace es complicar, digamos, más bien, porque yo me acuerdo, cuando hacía anatomía, habían estos maestros antiguos, capísimos, donde decían que ellos desde que hacían anatomía, ahí les enseñaban en los cadáveres dónde deberían hacer la traqueotomía. Y ellos sabían bien en qué espacio y cómo tenían que meter el bisturí y cómo tenían que meter la cánula, porque a veces improvisaban con cosas, con tubitos, no siempre, particularmente en las difterias laríngeas. Y entonces ellos eran recapos, pero nosotros ya somos otra generación, ya ni idea de esto, ¿verdad? Nadie hace, porque ahora tú tienes una intubas y está con la lengua, ¿cierto? Y si está a el grado 4, definitivamente 3, 4, muchas veces lleva 3 pasajes gratuitos a la terapia, a la intubación, ¿no? Eso es bronquiolitis, queridos. La ringotraqueitis, ahorita estoy leyendo muchas cosas. Vamos a ver bronquiolitis, ¿ya? Bien rápido les digo. Bronquiolitis, entonces, fíjense, bronquiolitis, queridos, es una infección grave. Si alguna vez van a tenerlo, no es tan frecuente, tan rutinario ver una bronquiolitis, pero cuando uno ve una bronquiolitis, es tan desesperante, chicos, tan horrible, que nos da la impresión que estamos viendo un bebecito, porque son lactantitos chiquititos, son los más pequeñitos, que están muriéndose pero por obstrucción no pueden ventilar, y es una cosa terrible. Es una enfermedad obstructiva bronquial
100% viral. No hay una sola bacteria que haga eso. Es 100% viral, ¿ya? Y afecta a los más chiquititos, a los lactantes menores a 6 meses. Son unas cositas chiquititas, ¿ya? Frecuente en invierno y también igual que la laringitis, en niñitos bien nutriditos. No son niños descuidados o desnutridos, nada. En estos es más frecuente en estos. Entonces saben muy bien por qué. La etiología, ya les he dicho, exclusivamente viral. El sincitial respiratorio es el más frecuente. Fíjense que el sincitial es un virus para tener mucho cuidado. Y ojalá que no dé por ese virus, porque tiene una serie de complicaciones. El adenovirus y el rinovirus. Estos son los más frecuentes. ¿Cuál es la fisiopatología de la bronquiolitis? En primer lugar, fíjense, ingresa el virus. ¿Y qué va a hacer el virus? Va a hacer un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Es un verdadero proceso inflamatorio. Pero su lugar de acción, de daño de este virus es el bronquiolo terminal. Acuérdense, ahí viene la tráquea, la división de los dos grandes bronquios y se dividen como un árbol, ¿no es cierto? Y la parte más final es el bronquiolo terminal, que hagan de cuenta que es esto, y aquí viene el alveolo, ¿verdad? Eso ya es común, el alveolo. Entonces, esta parte, en un bebecito tan pequeñito, dense cuenta el calibre que tiene este bronquiolo terminal. Es delgadito. Entonces, uno está inflamado, hay edema, pero además otra cosa tan terrible que ocurre es que hay necrosis de la microvellosidad de ese bronquiolo. Y al haber necrosis se esfacela ese epitelio. Y entonces hacen una especie de grumitos juntados con el moco del proceso inflamatorio, ¿no? Y hacen una especie de bolitas minúsculas que van a obstruir ese bronquiolo. Por el ya está edematizado. Y además hace una especie de un embolito, si quieren, chicos, que va a obstruir esto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona respira, la inspiración, si se acuerdan ustedes de sus conocimientos, es activa, ¿no es cierto? Nosotros podemos forzar esto, inspirar profundamente, pero la expiración es un proceso pasivo. Si ustedes tratan de expirar así rápido, cae y ya es difícil sacar. Entonces, este embolito, hagan de cuenta que este es así, pero súper grande estoy mostrando, ¿no? Que aquí se ha trancado. Esta cosita que es una mezcla de moco, de epitelio esfacelado, del resto de cosas. Se ha trancado. Entonces, cuando el bebé inspira así, logra como una especie de válvula meter hacia el alveolo del aire. Y entonces entra. Viene la expiración, que es pasivo, y logra sacar un poquito y se retiene aire dentro del alveolo. No puede sacar porque es pasivo. Y entonces en cada respiración va aumentando, y al final se insuflan los pulmones del bebé. Y se vuelven grandes, insuflados, y entonces esto es lo que se llama el famoso tórax ectonema. Por eso dice aquí, todo esto produce obstrucción parcial que permite el ingreso de aire pero no la salida, y se va ocurriendo el tratamiento de aire con hiperinsuflación, hipoventilación, hipoxemia y acidosis respiratoria, que terminará en una acidosis ya no solo respiratoria, sino metabólica, ¿no es cierto? Por hipoxemia. Entonces, ¿cómo es la clínica de la bronquiolitis? Va precedido en general de un proceso respiratorio, de ir alta, de un resfrío común. Va así siempre el sincitial manual.
seguido por un cuadro aparatoso, dramático, que nos consterna una barbaridad, con sensación de ahogo, sed de aire, decaimiento, malestar, etc. Y la sintomatología de insuficiencia respiratoria es terrible. Hay retracción intercostal, subcostal, supraclavicular, retracción tóraco-abdominal, todo ese desbalance. Sin sintomatología de insuficiencia respiratoria muy grave. Está choqueándose ese niño. Hay palidez, sudoración, cianosis, expiración prolongada, porque intenta sacar el aire. Y a veces puede llegar incluso a insuficiencia cardíaca. ¿Qué encontramos en el examen físico? ¿Ya? A la inspección vamos a ver que ese tórax está agrandado, insuflado terriblemente. Y al estar agrandado, acuérdense que las costillas más o menos tienen esta dirección, ¿verdad? Y si está agrandado, las costillas se horizontalizan. Y si el espacio era así, se vuelve así. Está horizontal. Hay toda clase de retracciones intercostales, todo lo que les he dicho. A la palpación, la expansibilidad está disminuida. Y a la percusión, obviamente, si está lleno de aire, vamos a encontrar una gran sonoridad. Solo timpánico, grito de aire así. La auscultación que escuchamos esta cosa grave, las sibilancias, como en el asma, pero en los muy chiquititos es difícil de escuchar. Y hay sibilancias, expiración prolongada, a veces sectores subcrepitantes finos, y a la palpación, porque el tórax ha aumentado de volumen y comprime al diafragma, ¿no es cierto? Y al comprimir al diafragma va a hacer que el hígado y el vaso desciendan. Por eso encontramos descenso de hígado y de vaso. ¿Cómo diagnosticamos? Apenas hay una sospecha, tienes que sacar una radiografía pulmonar, ¿no? Y la radiografía me muestra esta hiperclaridad, así negro tú ves, ¿no es cierto? Hiperventilado, costillas horizontales, espacios intercostales anchos, diafragma descendido, y el laboratorio que me muestra hipoxemia, me muestra aumento del CO2 hipercap, ¿verdad? El tratamiento en qué consiste, nebulizas al paciente, está en cámaras así, donde es un oxígeno húmedo que está el paciente en posición semisentada con cuello en hiperextensión y se da broncodilatadores con el propósito de distender ese bronquiolo que pueda permitir un buen pasaje. Hemos dicho que de la acidosis respiratoria pasa a la acidosis metabólica. Y entonces ahí damos bicarbonato y líquidos parenterales. Así de dramático es este cuadro. Es una cosa desesperante ver a este bebé. Pero por suerte, chicos, no todos los bronquiolos, porque no podrían vivir, pues, ¿no? No todos los bronquiolos están afectados. Hay zonas de bronquiolos que están afectados, pero hay zonas de bronquiolos que también están libres, que son los que salvan, que son los que después de pasado el tiempo de evolución del proceso viral, pasan, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, estas formas severas tienen la posibilidad de estar muchas veces, pasan a la terapia intensiva, están con máquina, con todo, ¿no? Pero los otros pueden pasar de forma menos aparatosa. Eso es, queridos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí?